A Como si no supiera, un podcast descontracturado que va a intentar ponernos los patitos en fila. Y cuando digo intentar es porque yo los tengo bastante desalineados. Y hoy más que nunca porque tenemos con nosotros a Mónica Silva. ¡Bienvenida! Adelante. ¡Hola! Mi reina. Hoy la directora se va a querer matar con nosotros dos como gritamos. No, ya te lo vamos. Vos decís que no le... Vamos a volver loca con los gritos. Y bueno, viste que en teatro nos marcaban eso un poquito. Pero ¿cómo estás, mi reina? Qué lindo tenerte. Pero bien, encantada de estar contigo. Ay, yo encantado de estar contigo. Ay, ya arrancaban. Vamos a ver, ¿qué le trajiste a nuestro amigo el Pato? Que el público ya sabe que algo viene. Hay que traer algo para el Pato. Sí, me dijiste, me lo insististe. Sí, pero así que, bueno, le tuve que traer algo al Pato. Trae el Pato. Ay, acá está. Hola, Pato. Al Pato yo le traje... ¿Lo abro? Sí, a ver, ansioso está. ¿Estás ansioso? No, el Pato. ¿El Pato? Bueno. A ver, Pato, yo te traje un perro. Ah. Un perro que se come patos, pero no se va a comer patos, porque es un amigo del pato. Puede ser un perro vegano. Me parece que no. Sí. Me parece que no, pero no importa. Ponele que sí. No importa, no se lo va a comer porque es un perro que es amigo. Ay, es muy lindo, lo puedo agarrar. Es blandito. Oh, dáselo al Pato, que es así suave y es tierno. Lo vamos a mostrar así. A cámara. ¿Sabes por qué le traje un amigo? Cuéntanos, ¿por qué le traje un amigo? Porque me parece que en la vida los vínculos son fundamentales, ¿no? Y uno como psiquiatra, uno piensa, ¿no? A veces como psiquiatra piensa además de como persona. Bueno, contamos a la gente que es psiquiatra. Claro, además por eso. Entonces, los vínculos son importantes, muy importantes. Vamos a poner los acá. vínculos de amistad son capaz que más importantes que la familia, muchas veces. Me interesa. Y si es familia, que sea una familia diversa. Entonces, por eso le traje eso al Pato. Bueno, hay como una cosa que siempre le dice que uno trae, la familia que no elige. ¿Te querés descansar? ¿Querés estar más cómoda? No, gracias, por ahora no. Cuando quieras nos descansamos los dos. Sí. Hay una cosa que siempre se dice que es como uno tiene la familia que trae, que no la elige, y la familia que uno elige, que son los amigos. Es tan así, es tan importante esos grupos vinculares. El concepto de familia sanguínea es un concepto arcaico. ¿No? Es un concepto arcaico, vinculado más bien a las tradiciones religiosas que tienen que mantener cierto status quo. No es un concepto real de familia. La familia es otra cosa. La familia es el grupo de personas con las que uno elige vivir, quiere, tiene proyectos en común y que cuidan y a los que uno cuida. Eso es una familia. Después, si eso es una comunidad, una tribu, una pareja con hijos o una abuela criando nietos, no importa. Sí. Y eso ha ido cambiando lo que es la historia, o sea, los años. O sea, el concepto que hay hoy de familia... Es distinto. Es distinto porque el mundo cambió, porque el mundo es más inconsistente y cambia permanentemente. Bueno, viste que hoy en día, sobre todo en redes, que sabemos que es un mundo, ¿no? Es un paralelo, mundo, sí. Se ve como todo esto, sobre todo creo que se ve un poco más de repente atacando las comunidades LGBT y todo esto. Y dice, no, esto no es familia. Y vemos esa típica foto de la familia con el escudo protegiendo el arco iris. Y como una cosa tipo, no pasarán. Claro, horror. Es como, no es tan así. O sea, una familia puede estar constituida. Para la salud mental, no. O sea, desde el ámbito científico de la salud mental, para nada. La familia es esto que yo te digo, no tiene que ver. Y además, ahora voy a traer un caso que ahora, en este momento, hace 10 días, un padre biológico que vivía con la mamá biológica mató a su hijo a golpes, ¿sí? Después lo tiró en la cuneta. Había 14 denuncias a lo largo de los años sobre la violencia que sufría este chiquilín. Esa era la familia biológica. La que debe ser, según la tradición, la iglesia, yo qué sé qué, la que debe ser. Eso es un desastre. Eso no es una familia, eso es un grupo humano con una relación violenta y tóxica. Entonces, eso hay que sacarlo, sacar de la cabeza esta cuestión de que familia es mamá, papá, hijitos. No, eso es sangre, vínculos biológicos, bárbaro. Familia es otra cosa.
Digo Sí, porque está como muy, se insiste mucho con el tema de los derechos de los niños, en esta cuestión de que el niño tiene derecho a vivir en familia. Sí, bárbaro, pero ¿qué familia? ¿No? sí. Bueno, y se ve, voy a hablar de esto de atrevido, ¿no? Sí. Hable, Pero hable, hable, que yo lo corrijo. he Es- escuchado en muchas situaciones esto, bueno, frente a determinadas situaciones de violencia que se viven o demás, hay niños que son apartados de su familia biológica, vamos a decirlo así, y sí. son entregados a familias, no sé cómo se, Sustitutas, sustitutas, cosas, amigas, tienen muchos nombres. que bueno, que después pasa que con el tiempo de repente, no sé, un juez o no sé quién es que dictamina eso, el niño vuelve. Vuelve. ¿Qué pasa con toda esa situación a nivel Es una mierda. psicológico, con la familia que se está haciendo cargo de ese niño, con el niño? ¿Se prioriza la salud mental No, en estos no, casos? ¿O hay no, una cosa no, como no. las leyes son una cagada? Más que las leyes, yo creo que es el sistema, el conjunto de instituciones que dan vuelta alrededor de las decisiones. La ley permite hacer para un lado y para el otro. Mm, La ley no obliga, en realidad no te obliga nunca a devolverlo con la familia, es excepcional. Es más bien la voluntad política, social del gobierno, no como gobierno, sino como instituciones sí, 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 estatales, sí, se entiende. de llevar adelante esta cuestión de devolverlo porque el niño tiene derecho a crecer en familia. Y a UNICEF y a los derechos humanos se les ocurrió, precioso, tiene derecho a vivir en familia, pero además tú pensá esto, si un niño a veces, un chiquito, ¿no? Que lo dejan recién nacido en el Pereira Rosell, ese chiquilín a veces va un mes con una familia, 2 meses con otra, 3 con otra, 5 con otra, después un año con otra. Ni bien se empieza a ilusionar, empieza a confiar y a querer, lo sacan. ¿Cómo tú podés pretender que después el chiquilín crea en alguien, crea en algo, crea en el mundo o no tenga su yo hecho pelota? Es Claro. imposible. Eso te iba a preguntar, ¿a qué nivel afecta, o nosotros como adultos, ¿no? Que uno después empieza como a analizar, bueno, va a terapia y empieza a descubrir que de repente hoy en día estamos rotos por determinadas cosas de la infancia. ¿Qué tanto influye? O si se podría separar como, bueno, desde el nacimiento hasta tal edad influye de una forma, ¿cómo afecta el Influye crecimiento? siempre, porque los vínculos humanos, las personas que tenemos alrededor siempre están influyendo en nosotros. Va a depender, a medida que uno se va madurando y creciendo, de las herramientas que uno tenga para saber manejar lo que pasa afuera. ¿Sí? Sea mamá, papá, pareja, hijos, pero siempre influyen. Uno es grande, es adulto y de repente algo que le dice la madre o que le dice el padre a uno le duele, porque es muy difícil dejar de querer a las personas con las que uno se crió y creció. Aunque uno sepa que son tóxicos, que dicen cosas que no están buenas, que pretenden hacer cosas que no están bien, pero igual uno siente. Porque en alguna parte del cerebro no hay tiempo, todo está guardado. Dice la canción, todo está guardado en la memoria, que se refiere a otra cosa, Mm, pero es igual, es así. Está todo guardado en la memoria. Es un disco duro que no tiene nada olvidado. Todo está ahí. Y a veces hay algo que pasa afuera que nos remueve ese momento, esa imagen de ese momento de vaya uno a saber claro, cuándo. y puede pasar que de repente yo tenga como guardado en mi memoria, una memoria ahí que no sé que existe, No, determinados traumas que hoy en día a mí me afectan determinadas cosas y decir, tipo, no sé por qué me afecta claro. esto. Y no sé, pongo el ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que se me viene a la mente, bueno, de repente un niño o niña sufre abuso de chico, lo bloquea. De adulto no sabe No o recuerda. no recuerda que Es sufrió un común. abuso. Después cuando uno crece, ¿no? Y es grande y tiene como, capaz que hay algo, un indicio que decís tipo, "Ay, a mí hay algo que me hace ruido de que, ¿cómo uno maneja eso de decir, no lo estoy inventando, realmente pasó? ¿Cómo funciona eso de decir tipo, porque Es, explotan bombas cerebrales que, explotan bombas, ¿cómo claro. las manejás? No siempre se puede. Lo primero es, a ver, es habitual que ese tipo de eventos traumáticos, dolorosos, sobre todo porque decepcionan, porque duelen, porque generan inseguridad y miedo, mucho miedo, se escondan. El cerebro humano tiende a reprimir algunas cosas. Pero además no te olvides que de los 5 años para atrás hay una cuestión que se llama la amnesia infantil y es que prácticamente todo se olvida. Uno trata de acordarse de cuando uno tenía 3, 4 años y es muy poquito lo que uno se puede acordar, ¿no?
Yo, ¿Y eso por qué? porque es así, el desarrollo hace que sea así. ¿Por qué? No hay un porqué específico. El sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso, lo neurológico hace que esos recuerdos quedan para atrás. Se olvidan. Pues, Vos pensás a tus 3 años, ¿de qué te acordás? De poquitas cosas. Uno no se acuerda de mucho, si te acordás de algo. En general uno no se creo que acuerda. me pasa eso, creo que me acuerdo de cosas que digo, y no sé si es que me las contaron en alguna Que algún porque después se momento. empieza a nutrir del relato familiar, ¿no? Y eso Sí. puede ser que sea como un arma de defensa del niño, porque considero que en esa etapa, hasta los 5 años, uno sufre un montón de duelos, me imagino. Es Es muy como, vulnerable además uno, te ¿verdad? caes, te levantás, te lastimás, no pasa nada, tenés que aprender. Es como Eh, un montón de Es información. tremendo, el proceso es tremendamente intenso y cargado de, claro, de frustración y de logros, ¿no? Van como, si el desarrollo y el entorno es bueno, capaz que entre logro y frustración hay un equilibrio y uno transita bien. Pero depende, si uno tiene, por ejemplo, una madre muy narcisista, que nunca nada la satisface, que siempre todo está como en la queja y en el enojo y en que tú no fuiste lo suficiente, el niño va creciendo en eso, en la falta, en el agujero que le va quedando. Y capaz que no recuerda los hechos concretos, pero sí tiene la vivencia de que es insuficiente para. Sí. Y también es muy relativo de cada persona, ¿no? Porque de repente uno ve un núcleo familiar donde dos hermanos crecieron, tuvieron la misma crianza, los mismos aprendizajes, los mismos dolores, las mismas faltas, y sin embargo, de repente uno de esos hermanos logra transitar con un entendimiento un poco mayor, bueno, logra entender de dónde vienen sus padres, las faltas que tuvieron, porque uno también no tiene que olvidar que nuestros No. padres son seres humanos. Hay una cosa Y hacen que, lo que pueden, claro, hicieron lo que pudieron. Pero ojo, porque nunca es la misma crianza. Eso es una cosa. Había creo que era Heráclito, que decía que uno nunca, no me acuerdo, no puedo estar inventando, pero que uno nunca se baña en el mismo río 2 veces, porque ni uno es el mismo ni el río es el mismo, aunque vaya al mismo lugar, sí, ¿no? sí, Y en esto es lo mismo, nunca un padre es exactamente igual con cada hijo. Los vínculos son distintos, las vivencias son diferentes y los momentos en que ese otro hijo fue bebé son distintos a los que el anterior o el posterior. Entonces, siempre, aunque sea el mismo núcleo familiar, las crianzas son distintas. Hay vínculos diferentes. Pero además también hay características personales, genéticas, biológicas, que marcan la fortaleza, mayor resiliencia en cada niño, ¿no? sí. Eso hace que las cosas sean diferentes. También hay otra cuestión que es que después cuando uno es grande, madura, se supone, y entonces ya no tiene, puede aprender a no echarle la culpa de todos los padres, sino aprender a decir esto, ¿no? Como esta cuestión de amigarse, de perdonar, si se quiere, lo que pasó y poder decir, bueno, está, esto fue lo que hubo, pero yo ahora puedo agarrar por Claro. otro lado. ¿Y qué pasa con No es esto de fácil. también que siempre está como ahí latente en el tapete? Es como, bueno, si sos hijo más grande, hijo del medio, hijo más chico, venís a cumplir determinados roles dentro de la familia. Y lo que pasa es que vos pensás esto, el primer hijo cumple, no sé si cumple, pero es como todo un evento distinto. Siempre y cuando sea buscado, ¿no? Porque de Claro, repente... sí, claro, bueno, también Porque después eso. tenés esa Es otra. que hasta eso tenés. Vino de Porque, rebote claro, y vino de pobre rebote botija. o no lo quería, o no fue querido en absoluto. Y la mujer, que en general es la que carga con la crianza, sigue y carga con ese hijo, pero con rechazo. Y eso también pasa. Porque sí, porque en realidad a veces muchas mujeres no tienen la opción de tomar la decisión ni de elegir libremente lo que quieren, ¿no? De decir, está bien, porque, a ver, hay un porcentaje enorme de embarazos, hay unas estadísticas fantásticas por ahí, que no me acuerdo las cifras ahora, de que un porcentaje enorme de los embarazos no son buscados. Aparecen, ¿sí? No es que la gente se pone a pensar, yo ahora llegó el momento de mi vida, no, chao, pasó. Pero el tema está en cómo lo vive la pareja o cómo lo vive la mujer. Sí, sobre todo la mujer. Porque... Sí, porque puede estar o no en pareja, por eso mismo. Pero, bien, pero entonces, si lo vive, lo acepta, lo vive, capaz que al principio con, ¿no? Un poquito de... pero después encara y le gusta y lo disfruta y demás, ya eso va marcando el vínculo con el bebé. Los primeros días, los primeros meses son fundamentales para que el niño se sienta seguro, sobre todo para que se sienta seguro,
porque la seguridad se empieza a marcar ahí. Entonces, en realidad todo Y, el o proceso sea, del desarrollo es si falla mágico. un poco ese primer tiempo de vida del bebé en vínculo con su madre, se puede reflejar años más tarde a lo que es la Se puede reflejar, personalidad. claro, sobre todo en esta cuestión de no sentirse seguro O o sea de que los eso de borrarlo el miedos. primer tiempo es una cagada, te borra. Te borra y no sabes Bórrame por qué. todo, hermano, Claro, si la pasé como pero el culo de claro, chico, a sacame ver, todo. ¿qué pasa? ¿Por qué el psicoanálisis, que como técnica terapéutica es compleja porque lleva años de años, pero como herramienta de conocimiento es mágica, es fantástica? Porque uno va descubriendo muchas cosas. Uno va recordando, pero además va reviviendo y además va resintiendo, volver a sentir, que es Porque el eje del el psicoanálisis psicoanálisis, ¿no? aborda como qué lado de El la psicoanálisis, psiquis. Es como. el juego en el psicoanálisis es, eh, parecería como fluir. O sea, deja que tu mente vaya sin freno, sin control, sin razón, a donde quiera ir. Vos seguís, y el terapeuta va a ir escuchando eso y viendo hacia dónde va tu asociación libre de ideas y te va llevando a descubrir cosas tremendas. Pero es una terapia como prolongada en el tiempo. Y yo para poder trabajar como psicoanalista hice 10 años de psicoanálisis, Fa. de 3 veces por semana. Sí. Pero es fantástico. Es fantástico porque uno va y vos decís, pa, ¿y esto? Y empezás como a darte cuenta de cosas que uno, que es lo que vos decís. Pero bueno, no es que todo el mundo tenga que hacer psicoanálisis, ¿no? No es necesario entender todo para saber que hay cosas que tengo que cambiar. Sí, O sea, no sé por qué. Algo me pasó en la vida que hace que hoy tenga bueno, esto no lo quiero más en mi vida, lo cambio. Sí. Ahora, hay eventos como el del abuso que capaz que sí marcan un montón. Y a veces yo he tenido mujeres en consulta, adultas, grandes, que recién cuando las hijas adolescentes traen el tema de la sexualidad, se animan a hablar de un abuso vivido en su infancia. Lo guardaron 40 años o 50 años, lo escondieron, por muchos motivos, porque hubo una época en la que las madres mismas te decían, cállate la boca y eso no lo digas, pero también por la vergüenza, mucha vergüenza, y porque además parece que hablar de sexo, bueno, malo, el que fuera, era algo que había que tapar, y mucho más siendo mujer. La mujer no puede hablar de sexo, está mal, ¿no? Los varones se podían juntar a hablar de sexo sin problema, pero las mujeres no. Entonces eso iba quedando ahí como, ¿no? Abajo de la alfombra y termina lastimando porque hay un dolor que no salió. Sí, no, y creo que también, bueno, socialmente se ve, y capaz que hoy en día está como empezando a cambiar un poco, pero siempre termina quedando como manchada la persona que fue abusada y no el abusador. Es como, pareciera como que una persona habla sobre un abuso sufrido y como que la atención está ahí, es como, fuiste abusada, fuiste abusado, y como que el abusador es como una cosa que... Sí, queda como una mancha en la víctima. Pero además siempre está atrás la duda. Por eso uno siempre cuando trabaja con niños, sobre todo, uno siempre insiste en que en primer lugar creer, después tenemos tiempo para ver qué pasó. Pero primero creerle, hacerle sentir al niño que le creo. Después tengo técnicas específicas de entrevista, de dibujos y demás, para saber realmente qué fue lo que pasó, porque hay toda una cuestión con mucho peso en algunos políticos en esto de que parece que se pueden hacer denuncias falsas. Es muy difícil que un niño relate un abuso y que sea falso, prácticamente inexistente. El niño no tiene la capacidad de inventar eso. Y esta historia de que las madres se lo meten para perjudicar al papá, tampoco, no es fácil, porque el niño se olvida de lo que tiene que decir. O se acuerda de una vez y a la otra vez dice otra cosa. Entonces no, cuando el niño repite y repite y repite lo mismo, es verdad. Sí, o mismo de repente capaz que dicen esto como, bueno, está, pero no fue abusado o abusada, pero si un niño manifiesta algo de eso, es porque evidentemente
o en su ámbito está pasando algo que hay que abrir los ganchos y es tipo, o está viendo algo, o está presenciando cosas. Pero además no hay que olvidarse de lo siguiente, depende de los medios socioeconómicos, pero si yo vivo en una habitación en donde hay una pareja y 3 niños, bueno, o la pareja no tiene sexo, o los niños están siendo abusados, porque participar de la sexualidad adulta es un abuso, aunque no me participe directamente. Claro, porque siempre se dice como abuso es si existió la penetración, por ejemplo. Eso es violación. No, eso es violación. Para que haya violación tiene que haber específicamente penetración o intento de penetración, porque si es un bebé no puedes penetrarlo, lo matás antes. ¿Qué pasa? ¿No? Claro, sí, pasa. Pero porque llegan con lesiones brutales y generalmente mueren. Pero en el niño un poco más grande las cosas son más ahí. Pero el abuso es, te digo, mostrarle algo. Por ejemplo, si yo me pongo a mirar una película porno y los nenes están ahí, sí, es abuso. Porque yo estoy haciendo algo que no va de la mano con el desarrollo sexual del niño. Lo estoy obligando a aprender cosas que no están en lo que el niño necesita saber. Eso es abuso siempre, y siempre es violencia. O sea, que es lo que uno no se puede olvidar. El abuso siempre es violencia sobre el otro. Y por ejemplo, ¿no? Yendo un poco a una persona abusada. Si uno pudiese aconsejar a esa persona, la persona de repente está decidida a poder hablar o comunicar lo que le pasó. Sí. ¿A dónde recurre esa persona? Bueno. Porque la mayoría de las veces recurrir a la familia de repente no pasa, porque mismo la familia... No, es muy porque difícil. Muchas veces también, o sea, es dentro del mismo... Generalmente la mayoría de los abusos son dentro del medio familiar. La mayoría. Ya sea por padre, abuelo, los abuelos con cierta frecuencia, o padrastro, o algún otro tipo de figuras cercanas. El profesor de fútbol, el de karate. Hace poco en un pueblo del interior encontramos el profesor de murga, el fotógrafo, ¿no? Personas que el entorno no relaciona con una situación de ese tipo. Claro, pero ¿y la víctima hoy en día en Uruguay, por ejemplo, ¿qué puede hacer como para sentirse protegida, poder denunciar? Puede denunciar si está dispuesta. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, sobre todo, más que la víctima adulta, yo pienso en el niño por deformación profesional, pero digo, no, los padres tienen que pensar, la denuncia ayuda, aunque obligue al niño o a la víctima a pasar por juzgado, entrevista, otra entrevista más, siempre a la víctima la ayuda porque es como el alivio de sentir que alguien lo defiende, que el mundo lo defiende. ¿Sí? Yo tenía por otro lado tenés todo el miedo de que se hace público y lamentablemente la sociedad no está preparada. Todo el mundo habla. Y más si estamos hablando de adolescentes y cosas. Y más, por ejemplo, si es en un pueblo chico, ni que hablar, porque esa es la que violaron. Entonces quedó con el estigma así. Bueno, pero ayuda. Yo me acuerdo siempre de 2 hermanitas violadas y abusadas por su padre biológico. Y las nenas, lo primero que hicieron, las primeras consultas, que fue por otro motivo, o sea, el abuso saltó después, dibujaban rejas, cárceles. Y yo no lograba entender por qué dibujaban cárceles y personas adentro de la cárcel. Después, con el tiempo, a medida que fueron animándose a contar, claro, el que estaba en la cárcel era el padre y lo que estaban pidiendo era que fuera preso y que lo sacaran de la casa, obviamente, porque seguía abusándolas mientras yo las estaba empezando a ver, ¿no? Una cosa espantosa, enfermero el señor. Pero bueno, entonces creo que esa cosa de decir, bueno, alguien me protegió, ¿sí? Y lo sacaron. Cuando uno es adulto, a veces capaz que no tiene tanto peso eso como el poder tener la certeza de que no va a seguir acosando o que no va a volver a ser violento. Porque además muchas veces la denuncia de una mujer grande, adulta, mayor de edad, después determina que haya un evento de violencia. La amenaza y la violencia. ¿Sí? Porque son sujetos violentos en general.
se considera como una patología la persona que abusa A ver, hijo de puta. claro. O es pura y meramente hijo. El tema con las conductas, también pasa con el asesino. Con las conductas... No hay culpa, no hay... el tema es ese. Hay diferentes situaciones. A ver, muchas veces el adulto mayor con cierto grado de demencia puede ser un abusador que en realidad no tiene noción de lo que está haciendo. Que eso algunas veces se puede ver. Excepcionalísimo. Algunas veces uno puede ver una persona que está en medio de un delirio psicótico. Un paciente mío una vez tiró a los hijos de las colleras en Andí porque pensaba que eran, yo qué sé, estaba delirando. Uno no lo podía acusar de intento de homicidio. Pero en el caso de la violencia, sea violencia física o sea abuso, no hay una patología que justifique lo que pasa. El tipo sabe, digo tipo que mal, pero en general son hombres. Sí, bueno, en mujeres es mucho menos. El número se ve que claramente claro, es muy pocos los casos de mujeres que abusan. Muy pocos. O sea, hay, pero muy pocos. Pero saben perfectamente que lo que están haciendo está mal. Saben que eso hace daño. Saben que están haciendo sufrir. Simplemente no les importa. Eso es absolutamente punible. Esa persona tiene que pagar el delito con cárcel. Bueno, no pasa por la patología. Sí. Que tiene una personalidad medio alterada, sí, pero no está loco, sabe lo que está haciendo. Claro, ahora está más que nunca en el tapete un poco esto con todo lo del caso Epstein, no sé cómo se dice. Epstein, sí. Que es un horror y todos los días uno va descubriendo y va escuchando cosas nuevas. Y decís tipo, no, pero esta gente... Pero ese horror... están enfermos. Y es tipo... Claro, ¿están enfermos? No. O sea, a ver, sí tienen, por eso digo, si uno lo mira hilando muy fino en esta cuestión de que tienen un nivel de funcionamiento que no es el esperable socialmente, sí, son sociópatas, sí, pero no están enfermos, son personas que saben lo que están haciendo. ¿Y ahí estamos fallando un poco como sociedad? Yo tengo, a ver... Porque de repente uno escucha pila de gente como horrorizarse de estas cosas, pero por otro lado vemos que como sociedad estamos obrando como el tuje. O sea, no estamos teniendo cada vez menos empatía porque estamos avanzando en un montón de cosas, pero empáticamente, socialmente estamos en el horno. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de época en donde básicamente el sistema social es un sistema individualista, porque el sistema es absolutamente individualista, donde lo que en este momento como sistema social estamos valorando son el logro, el éxito personal, no colectivo, el éxito personal, el éxito a través del logro profesional, del dinero, de la fama. No hay valores abajo. 100 años atrás, capaz que en la época de mi abuelo, ponele, mi abuelo tenía un orgullo absoluto de ser comunista. Pero era su valor eje de la vida, que él era comunista. Y ser comunista tenía un montón de contenidos humanos, compartibles o no, pero que eran su sustento, eran su identidad. Y capaz que 100 años atrás, todavía o más, capaz que era la honestidad, o la caballerosidad, o la valentía, ¿no? Eran los valores socialmente existentes. Hay un autor que se llama Castoriadis que habla mucho de que el valor más preciado ahora es el tener por tener en el sistema social. Y eso lleva a lo individual. Y lo individual lleva a que no me importa un rábano el otro. Claro. Y es como, ¿sí? Eso no es un tema menor, porque eso influye en cómo se desarrolla el cerebro del niño y el pienso del niño. Y el nuestro, porque nosotros también vivimos en ese sistema. Y tiene que ver también con la rapidez de las pantallas. Es una cosa tremenda lo que genera. Porque nada importa demasiado. Es tic, 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 tic. No tengo absolutamente nada que me haga meter en el vínculo, ni con los animales, ni con la persona de al lado. No. Va por otro lado. Entonces, sí, vivimos en un sistema que no permite tampoco que los niños puedan animarse a decir cosas
porque no va a haber quien los escuche. Claro. Y hoy en día, ¿cómo es la situación de Uruguay? Volviendo, por ejemplo, la persona decide hablar sobre un abuso o sobre otras cosas, la accesibilidad al Ninguna. sistema de poder ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, Si ¿se bien, accede, no se accede, no es se fácil, accede. es A ver, difícil? si bien la ley de salud mental que se hizo hace unos años en el otro gobierno, pretendía generar, no hubo presupuesto y no lo hay y no lo va a haber, porque no es tan fácil tampoco. No somos un país que tenga un estado productor de petróleo o de alguna cosa como para tener un estado rico. Somos un país por un estado pobre, entonces no hay demasiados recursos para la salud mental. A nivel público, si yo quiero, puedo hacer la denuncia en el Poder Judicial, eso no hay problema. Puedo pedir una hora en el hospital para ir con un psiquiatra, con un psicólogo, me van a dar hora dentro de 4 o 6 meses, y voy a ir y me van a atender en 15 minutos. Y me van a dar hora para dentro de 4 meses de nuevo. Es un horror, es un horror. Eso es tremendo, ¿no? Si yo tengo la suerte de pertenecer a una clase socioeconómica más potente, entonces sí, yo puedo ir al seguro privado, donde me van a dar hora dentro de 48 horas, donde voy a tener una hora de 40, 50 minutos, y donde después me van a derivar a un terapeuta que yo pago a 4.000, 5.000 pesos la hora, y voy a tener recursos para poder reparar el daño, que es lo que hay que hacer frente a estas situaciones, ¿no? Las técnicas se llaman de reparación de daño. Lamentablemente, el grueso de la población, que pertenece a eso que llamamos clase media, que los sociólogos dicen que no existe, pero bueno, que todos nos creemos, estamos ahí, pero esa gente no tiene muchas opciones, porque no hay mucha. Yo voy a la mutualista y bueno, y si quiero un psicólogo, la mutualista me va a dar, ahora tienen obligación, 1.200 pesos por sesión. Claro. O sea que tampoco cualquiera lo puede hacer. Pero además, si yo tengo 3 hijos, por ejemplo, abusados por un buen señor que era el papá, y cada uno precisa un psicólogo, yo tengo que pensar que por semana yo tengo 1.200, 1.200 y 1.200. O sea, yo tengo casi 4.000 pesos contando los boletos por semana para que a los chiquilines los atiendan. Entonces es muy difícil. Realmente falta mucho por hacer. Hay respuestas, hay comités de recepción, hay equipos de violencia. El Estado es el que brinda más. A nivel de los departamentos hay comités que trabajan la violencia, que son conjuntos de ACE y NAU, y hay equipos, pero no dan abasto. Y sobre todo no me preocupa tanto esta parte de la persona que puede acceder a lo público, sino los del medio. Porque los del medio son los que se guardan, los que se callan, los que guardan las apariencias y los que no tienen la guita para pagar lo que pagan los del otro lado, los más poderosos. Entonces quedan ahí. Sí. Y bueno, y quedan muchas veces por años las cosas allí guardadas, ¿no? Y a veces yo pensando en esta señora que a ella había sido abusada, y ahora sus hijas estaban siendo abusadas, me dice cómo de alguna manera no consciente fue a elegir un hombre que hizo lo mismo que le hicieron a ella, ¿no? Sí. Esas son las cosas que a veces uno dice, Eso es un viaje. es tremendo. Nos están haciendo señas que se nos acaba el tiempo, pero vamos a hacer el momento brote. A ver, para picar algo. ¿qué? El momento brote. El momento de nuestros amigos brote, vamos a picar algo, pero vamos a seguir conversando después, porque se nos acaba el tiempo, pero yo tengo unas preguntitas que quiero hacerte así, y vamos a tratar de responderlas escuetas, porque yo las quiero. Pero vos cerrás los ojos, que yo voy a tocar la campanita, y cuando los abras mágicamente va a aparecer la comida, ¿está? Perfecto, yo ya estoy de ojos cerrados. Sí, vos no los abres hasta que yo te diga. No siento dolor, tampoco nada. Así porque que son todavía cositas no ricas, cerca. están lejas todavía. No, están lejos. Yo toco la campanita. Toco la campanita. Ahí está la comida de nuestros amigos de brote. Mirá qué cosa rojo. más deliciosa. ¿Qué es eso rojo? Esto, pero mirá. Ay, pará. ¿Qué es eso? Te voy a mostrar, eso es una pará que me pongo los lentes para mirar bien. Una torta vegana que nos mandaron nuestros amigos de brote. Mirá que ¿En serio es vegana? Sí, es vegana. ¿Es de verdad vegana? La hace Moni y Pepe allá en brote.
Ay, Y mira bueno, esta yo eso no- picadita. No, para que vea Esta esto, no picadita puedo que nos creer. mandaron. Esa, Impresionante. quédatela ahí, vamos a seguir conversando mientras vos comés la tortita, yo me agarro No, un yo no la voy a comer, la voy Sí, a la vas a probar. No, No, la probalas. compartimos. Bueno, está bien. Escucha, pero le quiero hacerte Pará, varias preguntitas. vos antes. preguntame que Ay, yo Dios querido. mastico mientras Cabrá la como. posibilidad que si nos extendimos un poquito más los 45, pero así 5 minutos más. Porque, espera. Entonces, la situación Rico. país, salud mental. Dificilísima. Horrible. Otra pregunta. Te voy a hacer así como. Pongamos el ejemplo que tengo un amigo, un conocido, que yo identifico que está ante una situación de depresión. ¿Cómo puedo, como familiar, como amigo, incitar o hacer que esa persona decida acceder a una terapia o algo? Si la persona no quiere, no hay chance. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo podríamos aconsejar a la gente que está viendo, no? Hay niveles. Si uno piensa que hay una persona que está en riesgo real de que le pase algo grave, por ejemplo, de que se mate, tenemos el índice más alto de toda América en suicidios, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos una población con mucho riesgo de suicidio. Si esto uno piensa que realmente le puede estar pasando a alguien, yo digo, en cualquier momento se pela, uno tiene que pensar en la posibilidad de la internación compulsiva, que requiere de un psiquiatra que lo vea, pero también de un juez. Lo que pasa es que para eso, quien tiene que intervenir es un familiar, porque la ley ahí no te ayuda. Si es un amigo y vos vas y le decís al juez, mire señor juez, yo tengo un amigo que se quiere matar, el juez te va a decir, señor, vaya, que venga la madre, la hermana, la hija, la esposa. Es difícil, pero eso es porque si uno consigue que el juez escuche, entienda y dé la orden, lo van a buscar con la policía y la ambulancia y lo llevan. Claro. Es muy violento igual. Sí, que bueno, llegue una ambulancia a la puerta de tu casa, te lleven de prepo arriba, es espantoso. Pero a veces es la única forma de salvar la vida. El intentar que vaya, cuando la persona está muy deprimida, le cuesta mucho accionar, hacer cosas. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿La persona se da cuenta que está deprimida muchas veces o no se da cuenta? A veces no se da cuenta. A veces no se da cuenta. Porque hay muchos tipos de depresión. Hay una depresión que es la característica que uno se imagina, ¿no? Estoy triste, estoy llorando, me quiero morir, estoy horrible, espantoso, el mundo es una mierda, bueno, bárbaro. Esa es una depresión. Después está la depresión activa, que es la de la persona que sigue, ¿no? Y sigue con esfuerzo, y vuelve a hacer más esfuerzo, y otra vez un poco más, ¿no? Y va como haciendo, hasta que en un momento cae del todo, porque vino, y que uno lo nota en que les cuesta disfrutar, claro, no disfruta, a todo dice que no tiene mucha vida social, se va aislando, pero el riesgo está ahí. Porque... Pero hay alguna forma que vos le digas a esa persona, nos voy a tirar un bolazo, dale, ¿no? Dale. Pero una especie tipo de, vamos a hacer este test, a ver si tenés depresión o no, que sea como que la persona lo pueda ver visible, decir, porque capaz que la persona dice, bueno, a ver, vamos a ver, o es consultando a un psicólogo. Lo que pasa es que en realidad yo creo que por eso aprender a poner en palabras las emociones es clave en el desarrollo, enseñarle a los niños a poner en palabras lo que sienten, porque ese es el primer paso para poder pedir ayuda. Hay que ayudar por ese lado tal vez, ¿no? Y a veces sin tanta historia, te veo mal, yo te veo mal, me estás preocupando, tengo miedo, sufro porque no me gusta verte así, veo que no estás pudiendo lograr esto, que no estás pudiendo disfrutar, me parece que estás en situación de buscar ayuda. Ese es como el principio, ¿no? El primer acercamiento que uno tiene que hacer con una persona con la que tiene confianza. No se lo puede decir al vecino enfrente. Sí, ¿no? No, se supone que también es como un conocimiento de la persona. Pero es esto de decir, escúchame, te veo mal, yo te veo mal. No, vos no sos vos no eras así, ¿no? No estás disfrutando de nada, no podemos hacer nada juntos porque... No. ¿Por qué no buscas ayuda? Capaz que uno puede empezar a abrir una puertita, ¿no? Simplemente capaz que es, vamos a consultar a un médico, te acompaño. Sí. Vamos, te saco hora. Yo te saco la hora, ¿está? Te saco la hora, vamos. ¿Mm? Y es importante ir porque a veces la persona, como si no va muy convencida, le va a cantar al médico que la familia dice que tiene que venir, pero que él se siente bárbaro. ¿Sí? Es como los adictos, que nunca te dicen que son adictos. No, yo lo manejo, paso todo el día fumado, pero yo cuando quiero dejo. Mentira, no va a dejar.
pero están convencidos de que sí. Y estas personas muchas veces también están convencidas de que esto van a salir. Entonces, hay que... Porque a veces un toquecito con un poco de medicación permite que la persona baje la angustia, libere las defensas y empiece a poder hablar de lo que le pasa. Y a poder decir, tenés razón. Claro. Hay como un mito también que la gente ayuda. dice, pero me van a medicar y voy a quedar medicado de por vida. A veces son como también como pequeñas ayudas para poder... En otra época capaz que sí, capaz que en realidad, porque antes los medicamentos primero que eran distintos. Los medicamentos eran unos medicamentos potentísimos que te dejaban boleado y quedabas bobo. Ahora no. Pero además, por ejemplo, los medicamentos para la depresión son lo más natural del planeta. Porque el asunto es así, la depresión se produce, la causa que fuera, pero en definitiva, para que una persona esté deprimida, se le tienen que haber agotado los neurotransmisores, determinados neurotransmisores, serotonina fundamentalmente, en el cerebro. ¿Sí? Esa sustancia la fabrica, es como que si yo llevo el motor presionado, ¿no?, todo el tiempo en segunda a 80, el motor se va a romperse, porque vengo exigiéndole y gastando un montón, aparte de combustible y aceite y todo lo demás. Lo mismo pasa con el cerebro. Yo vengo sosteniendo, voy gastando los neurotransmisores, no los fabrico porque estoy mal y entonces me quedo sin neurotransmisores. Los medicamentos lo que hacen es aumentar el nivel de neurotransmisores, ¿no? Ni siquiera son algo exógeno, externo, raro. Lo que hacen es hacer que en la célula se disminuya la fábrica, digamos, la máquina que destruye el neurotransmisor. Y aumentan los niveles del neurotransmisor nuestro. Sí, Ni siquiera es algo anormal. Rompamos mitos. Claro, es totalmente natural, Sí. muy natural, aunque venga con receta verde. Sí. Otros no, pero con los antidepresivos de ahora sí. Entonces, realmente la persona va recuperando las ganas, va recuperando el humor, va recuperando la memoria, un montón de cosas, y ahí puede empezar después a pensar qué le pasó para estar así. Sí, totalmente. Pero, bueno, vamos a tener yo me quedé con un montón de preguntas. Quería preguntarte qué opinaba de las cosas alternativas que están más de moda ahora, sí. los registros. Todo eso que me Peligro, encanta. peligro, SOS, peligro, Ay, peligro. dijimos cosas, peligro. ay, tú, un Sí, montón de peligro. cosas más. ¿Cómo te tratás vos? Porque ves un montón de cosas re fuertes, todo, pero se nos acabó el tiempo. ¿Podemos seguir un poquito más? Yo miro ¿Qué? 5 minutos más. Dale. Eso. A ver, ¿cuál te interesa de todas las que yo dijiste? sé, ¿Cuál, es tanta cuál, cosa. cuál, Yo quiero hacer un vivo con ella. Después el público va a pedir, vamos a hacer uno en vivo con gente. Perfecto. Que puedan preguntar y todo. Me encanta, Ay, me qué encanta. divertido. Sí, bueno, me está. encanta, Pero pará. me encanta. ¿Qué opinás de Claro. todas estas alternativas, cosas que salieron ahora, Por eso nuevas, decía, tipo registros acá, peligro, peligro, prendan la luz roja. ¿Por qué? Hay de todo tipo de terapias alternativas y de todo tipo de terapeutas, comillas, alternativos. Hay gente seria que de repente hace cosas con cuidado y con fundamento, y hay otra serie que no. Una serie de personas que no. Y es un riesgo cuando yo estoy jugando con la salud mental de las personas y sobre todo con movilizar las emociones, corro riesgo de lastimar o de descompensar algo que estaba medianamente tranqui. Hay que tener muchísimo cuidado, porque además parece que si yo hice llorar a la persona, la hice angustiarse, la hice, sos bárbaro. Y a lo mejor lo dejé hecho pelota y el tipo no levanta más. Claro, hay que tener cuidado. Pero bueno, viven un poco de ese éxito fugaz, ¿no? Bien de época, de esto. Hay que tener mucho cuidado. Hay dentro de las terapias alternativas, o que se llamaban alternativas antes, algunas cosas que tienen cierto fundamento científico. O sea, uno sabe que la homeopatía tiene fundamento científico, que la ayurveda también. ¿Ayurveda o ayurveda? Ayurveda. Mezclo palabras como claro, que son cosas que está bastante estudiado los efectos que tienen, ¿sí? Pero después cuando entramos en esto de me van a abrir los registros akáshicos y los ancestros me van a... Pero es que a mí me gusta eso. A mí me encanta, pero me lo tengo que tomar como un juego. Claro, pero yo tengo ojos. O sea, yo te decía el otro día cuando lo hablamos por teléfono, te dije, a mí me encanta, yo soy re de la canalización, de los registros akáshicos, todo eso, pero no dejo de lado mi amor por la terapia tradicional, que creo que uno debe como conocerse. Claro, pero ¿sabes lo que? Yo puedo ir, y he ido, yo hice psicodrama, psicodanza, yo qué sé, probé, viré, pero ¿qué pasa? Yo sé, voy a eso, hago, pero yo tengo que saber hasta dónde dejo que eso se involucre conmigo, hasta dónde se meta dentro mío.
¿sí? Porque si a mí me empiezan a decir, yo voy a hacer un tema esto de, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo me sale ahora? ¿No? Y se paran alrededor de mí, se me empiezan a acercar y yo... Constelaciones. Las constelaciones. Gracias a nuestros productores. Sí, ¿no? Y vamos a constelar, y constelamos, no hay problema, constelamos, se acercan. Ahora, si en un determinado momento a mí me empiezan a interpretar que se me acercó tanto porque mi padre, yo ya sé que no te voy a dar pelota. O sea, sí, o sea, uno tiene que saber cuál es el límite para que a uno no le haga daño. Claro, no, a ver, de repente si uno accede a esas terapias que yo las he hecho y hay cosas que sí. Me han servido, claro, y yo soy total, re afín de eso, pero bueno, también de la terapia tradicional. Pero eso que decís, me parece importante cómo mantenerse en sus cabales. Si uno ve que a uno le empieza a desarmar demasiado, hay que rajar. No, porque de repente o de repente uno no está preparado para recibir un montón de información que recibe. Y capaz que no. Y no tenés un buen manejo de las emociones. En psicoanálisis siempre nos decían al principio, cuando uno tiende, cuando empieza a trabajar, a interpretar rápido. No, esto lo dice porque... Y nos decían, eso es una interpretación salvaje. La interpretación salvaje, cuando uno le tira al paciente, es un mecanismo de defensa del terapeuta. ¿Sí? Le tira todo lo que sabe, como para decir, bueno, mirá cuánto sé. Todo lo que estudié. Claro, mirá todo lo que sé. Y no, vos te tenés que guardar un montón de cosas y ver cuál es el momento que el otro puede recibir lo que vos tenés que decirle. Porque capaz que lo haces pelota. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Mónica. Ahora sí, me quedaron un montón de preguntas. Vamos a hacer otro porque también hablamos el otro día que estuvo súper interesante, que no lo pudimos hablar ahora. Yo no me acuerdo. De todo lo que está ahora de la maternidad, que uno empieza a ver realmente lo que es la maternidad, que no era tan fácil de te dan ganas de matarlo. No. Hay que a veces uno lo quiere matar, sí, claro. Sí. Pero bueno, lo dejaremos para un próximo episodio y un montón de cosas más. Quería preguntarte cómo manejás vos toda la situación. ¿Cuál? Es la locura. ¿Quién te dijo que la manejo? ¿Pero quién te dijo que yo la manejo? Porque yo soy psiquiatra, nosotros nos conocimos arriba de un escenario, Mónica, y a eso la gente lo tiene que saber. Y los actores estamos todos locos. Sí. Nada, hermoso tenerte acá. Vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis con qué? Agarrar el scone. Con scone. Y yo agarro el sanguchito. Un sanguchito. Haciendo chin. Por otro podcast. Salud. Por otro podcast, gracias. Dame un abrazo, vení. Ya se te ve la carita.